Muy buenos días para la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO, y la Oficina de Comunicación. Es un honor tenerlos presentes hoy en esta transmisión en vivo de esta conferencia de prensa, donde vamos a analizar los resultados de la encuesta electoral 2026. Les agradecemos que por favor se mantengan en línea y en sintonía, ya que en breves instantes vamos a iniciar formalmente con la presentación de estos resultados. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen esta mañana aquí desde la Universidad Nacional, donde tenemos la transmisión en vivo de los resultados del informe Cultura Política y Participación Electoral 2026, a cargo del Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO de la Universidad Nacional. Para nosotros es un gusto que nos acompañen. Esta transmisión en vivo estará siendo grabada. Por lo tanto, también podrán plantear sus consultas o sus inquietudes en la sección de comentarios y nosotros con todo gusto al final de la conferencia realizaremos las consultas pertinentes para que nuestros voceros puedan responderlas. Sin más, vamos a darle la bienvenida a las personas que nos acompañan en mesa principal esta mañana, dando la bienvenida al doctor Jorge Herrera Murillo, quien es rector de la Universidad Nacional, al doctor Norman Solórzano Alfaro, él es el director del IDESPO,
al doctor José Andrés Díaz González, investigador y coordinador del programa Umbral Político del IDESPO, la doctora Laura Solís Bastos, investigadora del IDESPO, y la doctora Cindy Mora Solano, investigadora del IDESPO. Vamos a iniciar con la transmisión oficial de los resultados de esta encuesta, que justamente viene a hacer una valoración sobre las percepciones ciudadanas de cara a este proceso electoral, a falta de 11 días para que se dé la apertura de las urnas de votación y elegir al próximo presidente o presidenta de la República. Sin más, damos la bienvenida al doctor Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional. Muy buenos días a todos y todas. Un especial saludo a don Norman Solórzano, director del Instituto de Estudios Sociales en Población, y a las personas que nos acompañan tanto en sala como a través de los medios digitales. La Universidad Nacional, fiel a su misión histórica de servir al país, presenta hoy los resultados del estudio del IDESPO, un aporte riguroso y responsable al análisis del proceso electoral que vive Costa Rica. Estos datos no son solo cifras, son una radiografía del sentir ciudadano y sobre todo una alerta democrática que tenemos que escuchar con atención. En primer lugar, quiero hacer un llamado firme al voto informado. La democracia no se fortalece únicamente con la posibilidad de votar, sino con la calidad de las decisiones que tomamos en las urnas. Informarse, contrastar propuestas, analizar trayectorias y ejercer pensamiento crítico es hoy un deber cívico. En tiempos de desinformación y mensajes simplificados, el conocimiento se convierte en un acto de responsabilidad democrática. Desde la Universidad Nacional reafirmamos nuestro compromiso con la generación de información científica, objetiva y accesible para que la ciudadanía pueda tomar decisiones libres y conscientes. Un voto informado es un voto que cuida la democracia. En segundo lugar, los resultados que hoy se presentan nos obligan a enfrentar con seriedad el desafío del abstencionismo. La abstención no es un dato neutro, es una señal de distanciamiento o desencanto, o de falta de confianza en el sistema democrático. Combatirla no es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos o del Estado, es una tarea colectiva. No participar debilita la democracia. Cada voto que no se emita es una oportunidad perdida de incidir en el rumbo del país. Por eso hacemos un llamado especial a las personas jóvenes, a las comunidades históricamente excluidas y a quienes sienten que su voz no cuenta. Sí cuenta y es indispensable. La Universidad Nacional cree profundamente que votar es cuidarnos, es cuidar la institucionalidad, los derechos conquistados y el futuro común. La democracia se defiende participando. Finalmente, reiteramos que el IDESPO pone este estudio al servicio del país con un único propósito: fortalecer la vida democrática de Costa Rica. Que estos resultados nos sirvan para reflexionar, para renovar el compromiso ciudadano con el ejercicio de un voto informado y propiciar así la participación activa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Jorge Herrera, rector de la Universidad Nacional, por sus palabras introductorias. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Norman Solórzano Alfaro, director del IDESPO, quien dará sus palabras de inicio a la presentación de este estudio. Muy buenos días. Reciban un saludo especial de parte del Instituto de Estudios Sociales en Población. En primer lugar, al señor rector, doctor Jorge Herrera, por su apoyo decidido para la realización de estas encuestas. Al compañero y las compañeras del programa Umbral Político, responsables de este estudio. Al cuerpo periodístico que siempre nos acompaña en esta labor de divulgar y de llevar esta información a la ciudadanía, y a todas aquellas personas que nos están siguiendo por las redes sociales de la Universidad Nacional y del IDESPO. También debo hacer siempre el agradecimiento al equipo de estudiantes que colaboran con nuestros programas de investigación en el trabajo y en particular en la recolección de información. El país hoy se enfrenta a una cita histórica. A poco más de 10 días de las próximas elecciones del 1 de febrero, la ciudadanía todavía ve nublados del día y el margen de incertidumbre es alto. Desde el IDESPO estamos claros
de que esas sensaciones de incertidumbre, de que no hay nada definido hasta que se cierre la última mesa de votación, está en el aire. Por ahora, todos son tendencias, unas más fuertes que otras, pero ninguna con un resultado final cierto y definido. En ese ambiente, presentamos hoy los resultados de nuestra tercera encuesta electoral, Cultura Política y Participación Electoral, enero 2026. Esta ha sido realizada atendiendo, como siempre, a los más altos estándares de rigor metodológico para asegurar la calidad de los datos. Estos datos tienen un contexto y un momento, y es una situación que siempre debemos tener presente. No se puede obviar, y estamos seguros de que el cuerpo periodístico lo comunicará de esa manera. Asimismo, es importante tener en cuenta que los datos de una encuesta no se pueden aislar, sino que deben ser leídos en el conjunto de la información que tales encuestas ofrecen y con base en el contexto en el que se generan. Particularmente en el caso de las encuestas de opinión electoral, pues el potencial elector está sometido a una serie de influencias y condicionantes que pueden ir variando de un día para otro. Por eso las encuestas no son predictivas, no son una bolita de cristal para saber qué va a pasar en el futuro. En cambio, ellas sí sirven para comprender la manera en que se expresa la ciudadanía en momentos específicos, lo cual ofrece la oportunidad, a partir de una lectura seria, atenta y contextualizada, de generar escenarios y posibilidades de acción. En ese sentido, los resultados que presentamos hoy todavía nos dicen que hay un grueso de potenciales votantes que están indecisos, están a la espera de tener mayores elementos para poder elegir. Estos resultados podrán exaltar los ánimos de algunos que cantan triunfalistas, tanto como desanimar a otros, pero también puede movilizar a aquellos que quieran cambiar el rumbo o sacar de la modorra del conformismo a otros para salir a votar. Incluso podrían no tener mayor relevancia para los apáticos e indiferentes. Pero los traemos como un servicio de la universidad que se une a las voces múltiples y diversas, que hacemos un llamado vehemente a la población para que se informe, para que converse sobre esos temas y sobre todo para que vaya el próximo 1 de febrero a ejercer su derecho sagrado de votar. Recordando lo que expresaran los historiadores Iván Molina y Steven Palmer en el cierre de su Historia de Costa Rica, quienes decían: el pueblo costarricense edificó en los intersticios dejados por los procesos políticos y económicos mundiales una sociedad inusualmente democrática e igualitaria. El desafío actual es más intenso que nunca antes y el espacio de maniobra es extremadamente reducido. Pero hasta ahora han encontrado una vía para darle nueva vida a su particular utopía en un mundo dominado por el capitalismo globalizador. La elaboración de capítulos adicionales de la historia de Costa Rica, en tanto ese logro persista, será necesaria para explicar el futuro de un país que descubrió hace mucho tiempo que el único camino que vale la pena recorrer es el que combina desarrollo cultural, justicia social y democracia. Con esa visión y esperanza, doy el pase ahora a mi compañero José Andrés Díaz González para que empiece con la presentación de los resultados de la encuesta. Muchas gracias, don Norman. Muy buenos días al señor rector, don Jorge Herrera. Buenos días a don Norman Solórzano, director del IDESPO, a mis compañeras que me acompañan en la mesa. Muy buenos días a
los periodistas y las periodistas que nos acompañan aquí en sala y a las personas que nos siguen en este momento por las redes sociales. Antes de iniciar, quisiera agradecer encarecidamente a las personas que participaron en el estudio y que sacaron su tiempo para contestar nuestra encuesta. Sin su colaboración, pues no podríamos traer estos datos. Asimismo, mi especial agradecimiento a las personas estudiantes que colaboran con nosotros, ayudando a recolectar los datos. Sin su labor, ¿verdad? Y su abnegado trabajo, no podríamos tampoco tener este informe. Y también un sentido agradecimiento a los compañeros y compañeras del CETIS, del Centro Tecnológico de Investigación Social, del IDESPO, que también hacen un trabajo extraordinario en estos procesos. La encuesta que traemos hoy a presentar es, cultura política y participación electoral. El objetivo de esta encuesta, como establece ahí, es describir la percepción de la población costarricense de 18 años o más inscrita en el padrón electoral del Tribunal Supremo de Elecciones sobre la cultura y la participación electoral en Costa Rica en el contexto de las elecciones nacionales 2026. Esta encuesta hemos recolectado los datos pues, a principio del mes de enero, del 8 de enero al 10 de enero y del 12 al 15 de enero, en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, como antecedía don Norman, ¿verdad? Hay que leer los resultados en ese momento del contexto. Bueno, nuestra población de interés han sido personas costarricenses, ¿verdad? Por nacimiento o nacionalizadas, que tuvieran 18 años o más y que pudieran votar para el 1 de febrero del 2026. Se aplicó a teléfonos celulares, entonces debían ser el usuario frecuente de esa línea y la muestra se construyó en una cobertura de todo el territorio nacional. El tamaño de la muestra es de 1.101 personas que participaron en el estudio y se utilizó un muestreo tipo Baxper a partir de los planes de numeración nacional para, al azar, generar los números de teléfono a los cuales se aplicaron la encuesta. El error de muestreo es de más o menos 3% y el nivel de confianza es del 5%. Del 95%, perdón, 95%. En cuanto a las características sociodemográficas, bueno, pasaré rápidamente. La encuesta fue ponderada para que sus resultados fueran lo más precisos o como se ven exactamente iguales que los datos oficiales del INEC, de la última encuesta nacional de hogares del 2025, siendo por lo tanto un 47.8% hombres, 52.2% mujeres. El grupo de edad se dividió 29.9% de 18 a 34, 24.7% de 35 a 49 años, 45.4% de 50 años o más. En cuanto a nivel de escolaridad, primario menos tiene el 34.2% de la muestra, secundaria el 40.4% de la muestra y estudios universitarios el 25.4% de la muestra. Como siempre en esos estudios, lo primero que consultamos es sobre la participación en las elecciones nacionales, sobre la disposición a participar. En ese sentido, siempre preguntamos en una escala del 0 al 10, donde 0 es que las personas ya están convencidas de que van a abstenerse a votar y 10 que sí ya están completamente seguras de que van a ir a votar, como lo hemos explicado en otras ocasiones. Hacemos esto para poder observar, ¿verdad?, la disposición eventualmente a aumentar el abstencionismo o disminuir el abstencionismo. En este momento, las personas que están completamente seguras a ir a votar es un 69.5% de la población encuestada, casi un 70%. Se estaría proyectando tal vez una posible disminución del abstencionismo conforme estamos viendo en los estudios anteriores. Sin embargo, como mencionábamos antes, hay que tomar eso también con cuidado porque el comportamiento electoral, pues como vamos a ver más adelante, varía por otras también características. En cuanto a las condiciones sociodemográficas, los hombres en este momento están mostrando una mayor disposición a votar que las mujeres. El 71.1% dice estar completamente seguros de ir a votar, contra un 68% de las mujeres. Esta tendencia se ha mostrado en todo el proceso electoral que lo hemos rastreado y es muy interesante porque ha venido a cambiar un poco lo que había sido las tendencias en procesos electorales anteriores, donde son las mujeres las que por lo general han tenido mayor intención de ir a votar. Si lo vemos por grupos etarios, las personas de 50 años o más dominan, ¿verdad?, a los otros dos grupos por la intención de ir a votar
El 78.7% de este grupo de población dicen que están ya completamente seguros o seguras de ir a votar. En cambio, las personas de 35 a 49 años, este baja a un 64.3%, y las personas jóvenes apenas se acerca a un 60%, ¿verdad? Es donde estaríamos proyectando la mayor posibilidad de abstencionismo en este momento. Si lo vemos por nivel de escolaridad, aquí sí se mantiene un patrón bastante, en teoría, usual que en otros procesos electorales. Las personas con mayor nivel de escolaridad también muestran mayor seguridad de ir a votar el próximo 1 de febrero. Un 82.6% de las personas con escolaridad universitaria indican que ya están completamente seguros o seguras. Se reducen los otros niveles, y llama la atención que las personas con primaria completa o menos es el segundo grupo con mayor intención de ir a votar, aunque muy por debajo de la de universitaria, 67.8%, y le siguen las personas con escolaridad media con un 62.7%. Igual como hemos venido rastreando, bueno, en este proceso y en otros procesos electorales nacionales, desde el 2018, si la memoria no me falla, hacemos un análisis de los tipos de votantes que pueden haber en este momento en Costa Rica. Eso es muy importante porque el tipo de votante nos puede también ayudar a dar pistas sobre cuáles pueden ser los comportamientos finales de la población. Siempre uno lee, ¿verdad?, comentarios, análisis en redes, con colegas, ¿verdad?, y demás, como señalaba anteriormente don Norman, que las encuestas no predicen o fallen en predecir el resultado electoral. Nuevamente, siempre hemos sido bastante claras y claros de que por lo menos nosotros no pensamos que las encuestas sean predictoras. Sirven para ver tendencias. Y un elemento que nos ha ayudado a explicarlo en otros momentos, en este también, es el tipo de votante. Porque las personas pueden estar manifestando en un momento que levantamos la encuesta algún tipo de intención, ya sea de no votar o de votar por un candidato o candidata, pero su tipo de votante podrían estar incidiendo a que finalmente esa intención expresada un mes antes, 2 meses antes, 15 días antes de un proceso electoral se termine concretando. Usando una clasificación, ¿verdad?, de 2 politólogos argentinos, Oliva y Angelis, hemos trabajado este tipo de votantes en 3 tipos. Tenemos el votante tradicional, que digámoslo así es el votante que está más interesado en política, más allá de la parte electoral, que tiene la costumbre, ¿verdad?, de ir a votar o ha ido a votar en la elección anterior, y que por lo general toma decidiendo o decide su voto meses antes de la elección, ¿verdad? Eso no quiere decir que no pueda cambiarlo, pero es un votante que es más seguro que se acerque a las urnas el próximo 1 de febrero. Después vamos a tener el votante flotante, que son personas que se interesan en la política durante el proceso electoral, van informándose durante el proceso, van generando su opinión y por lo general tienden a tener una decisión más tardía, semanas antes, la misma semana de la elección o el propio día de la elección. Esa decisión podría ser votar por el candidato A o B o abstenerse de votar. Esos son votantes que tienen posibilidad de convertirse eventualmente en abstencionistas. Y después tenemos votantes desinteresados. Esos son personas que, si bien nos manifestaron intención de ir a votar, tienen un perfil de votante más cercano al abstencionista que a un votante tradicional. Tienen altas probabilidades de abstenerse. No quiere decir que una persona que está encajando como votante desinteresado el día de hoy no vaya a ir a votar. Por supuesto, estamos hablando de un tema de probabilidades. Una persona que el día de hoy está como votante tradicional, finalmente suceda algo que lo desencante y no vaya a votar. Pero sí nos ayuda a comprender cuáles pueden ser las diferencias entre los resultados que vemos en un momento determinado, como inicios de las primeras semanas de enero, y lo que vemos más adelante. En cuanto al votante tradicional, lo que estamos viendo hoy en día en esta encuesta es que, y se ha mantenido básicamente estable durante toda esta campaña, es que el 50% de la población encuestada es un votante de tipo tradicional, votante que se informa, que está interesado más allá de las elecciones y que tiene alta probabilidad de ir a votar el 1 de febrero. El flotante es un 33%. Estos son votantes que, si bien están diciendo que pueden ir a votar, que incluso hasta a lo mejor ya han decidido por una candidatura, tienen posibilidades eventualmente de no asistir, ya sea porque hay un desencanto o ya simplemente porque no han generado el hábito. Aunque tengan una candidatura que les simpatice, eso no necesariamente los va a motivar a moverse a las urnas
el próximo 1 de febrero. Y los desinteresados son un 16%. Esos son votantes que, si bien ya manifestaron que quieren votar, ya incluso podrían tener un candidato o candidata seleccionado, pueden tener altas probabilidades de que el día de la elección no se trasladen o no quieran ejercer su voto, o finalmente hayan contestado por un tema de deseabilidad social, ¿verdad? Y manifiesten, ¿verdad?, por un tema de cultura política, que van a ir a votar, porque es algo que en el imaginario político costarricense está muy arraigado, pero terminen siendo abstencionistas. Y eso lo podemos ver también, ¿verdad?, o con los datos que lo construimos, viendo esta pregunta. Le consultamos a las personas que tanto hablan de política con temas cercanos. En la socialización política primaria hemos encontrado ya en otros procesos electorales que es una de las características más importantes para hacer que las personas vayan a votar y tomen la decisión por quién votar. Es decir, conversar de política con mi madre, mi padre, mis hermanas, mis hermanos, amigos cercanos, colegas de confianza. Y estamos teniendo que solo 42% de la población, 42.6%, dice que conversa siempre o casi siempre de la política con las personas. Quiere decir que el mayor grupo, 46.9%, está aquí, bueno, bastante dividido, de la población, no está conversando de política de manera regular, ¿verdad? Eso que puede llevarnos a que haya un desinterés, ¿verdad?, o muestra el desinterés que tiene la población durante el proceso electoral. Ya otros estudios han mostrado que ha sido un proceso electoral bastante atípico en cuanto al poco interés, ¿verdad?, o emoción que ha generado dentro del electorado, y eso eventualmente podría calar en aumentar o no, ¿verdad?, la desmovilización. También podemos observarlo entre las personas encuestadas que tenían edad o posibilidad para votar en el 2024, les preguntamos cuándo eligieron, ¿verdad? O cuándo, 2022, estaba pensando en las elecciones municipales, que también hacemos estudios, ¿verdad?, para las municipales. En el 2022, ¿cuándo decidieron votar, su voto? 43.5% dice que lo decidieron meses antes de la elección, 28.2 semanas antes de la elección, y casi un 25%, una cuarta parte en ese momento, lo eligió entre la misma semana de la elección al mismo día de la elección, ¿verdad? Eso también ha aumentado mucho la volatilidad del electorado, ese elemento tardío que no necesariamente volvemos como algo negativo, pero es algo que, si se quiere ver así, impacta los procesos de estudios de opinión electoral, porque en esa semana de elección ya sabemos que no podemos hacer estudios electorales, tenemos esa restricción, ¿verdad?, nos parece adecuada, pero no podemos captar entonces esa movilización del electorado. En cuanto a la intención de voto en las elecciones nacionales, para presidencia, en enero tenemos que el 39.9% manifestó que votaría por Laura Fernández, que ha tenido, bueno, la mayor intención de voto desde octubre del 2025, que iniciamos las mediciones, ¿verdad?, y ha ido aumentando. Los indecisos para enero se mantienen en un 35.2% para las 2 primeras semanas de enero, que todavía es aún más alto de lo que había sido estimado en otros procesos electorales. Álvaro Ramos tiene una intención de voto del 6%. Se mantiene, bueno, dentro de los márgenes de error durante todo el proceso, sin tener, digamos, un crecimiento estadísticamente significativo. El caso de Claudia Dobres aparece en tercer lugar de la intención de votos, con un 5.2%, manteniendo la misma intención de noviembre del año pasado. Las personas que no respondieron, bueno, no quisieron responder la pregunta, aumentaron de 1.6% a 3.6%. En el caso de Ariel Robles, pasó de un 3.7% en noviembre a un 3.5% en enero, pero por los márgenes de error del estudio podemos decir que no hubieron cambios significativos, y el voto nulo blanco está en un 0.7%. Aquí solo estamos incluyendo a los candidatos y candidatas cuyo intención de voto haya superado el margen de error. En el informe pueden observar los resultados para todos los 20 candidatos y candidatas que obtuvieron algún tipo de mención. Hay que señalar que, como siempre pasa, algunos candidatos o partidos no fueron mencionados, ¿verdad?, porque esa es una pregunta abierta. Las personas pues nos contestan, ¿verdad?, libremente por quién van a votar. En el caso de la elección legislativa hay algunos cambios.
Aquí la población indecisa está en un 33% para enero de 2026. Es un poquito más baja, ¿verdad?, que lo que tenemos para la presidencial. Pueblo Soberano está obteniendo una intención de voto del 35.5%, menor en la legislativa que lo que está obteniendo en la presidencial. Liberación Nacional, pasó de un 10.8% en noviembre a un 8.2% en enero. Por los márgenes de error de los estudios, pues no es tampoco un decrecimiento significativo. Igual mantienen una intención de voto mayor en la Asamblea que en la presidencial. Progreso Social Democrático pasó de tener intención de voto de 5.6 en octubre a 2.3 en noviembre, a ya salir, de hecho, de los márgenes significativos en enero. Ya lo habíamos planteado en otros momentos, que podría haber algún tipo de confusión en el electorado, ¿verdad?, sobre cuál era el partido del gobierno, de la continuidad, que era lo que expresaban que querían votar, y conforme se fue aclarando, posiblemente ese es el electorado que fue, o parte del electorado que fue moviéndose. Frente Amplio igual mantiene una intención de voto a nivel legislativo bastante similar durante todo este periodo, teniendo una 6.8, ¿verdad?, casi 7 en enero del 2026. La Unidad Social Cristiana tenía intención de voto que superaba los márgenes de error en octubre y noviembre. Lo estamos colocando aquí porque precisamente para explicar que sale, ¿verdad?, de ese margen de error. Coalición Agenda Ciudadana más bien le pasa el fenómeno contrario. Su intención de voto en legislativo estaba bajo el margen de error en octubre y noviembre, que está obteniendo un 3.8 de intención de voto en enero de 2026, y el voto nulo blanco está en 1.7. El resto de partidos políticos también han obtenido en alguna medida algún tipo de intención de voto, lo pueden revisar en el informe completo, pero en ninguna de las encuestas que hemos realizado han superado el margen de error de la encuesta, por eso no lo colocamos aquí para no hacer sobrecarga gráfica. Ahora le daría la palabra a la doctora Laura Solís para que nos hable sobre el perfil de las personas votantes. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la asistencia de hoy, las personas del cuerpo periodístico que nos están acompañando desde la Universidad Nacional, y muchas gracias también a las personas que nos están viendo a través de otros medios de comunicación. Yo les voy a comentar un poco sobre el perfil de las personas votantes. Este es un tema que lo hemos venido desarrollando a través de las encuestas y que genera bastante interés, es muy particular porque nos permite ver un poco cuál es esa línea de los diferentes apoyos que pueden estar recibiendo las candidaturas. Vamos a iniciar con la candidatura de Laura Fernández para identificar ese perfil de esas personas que manifiestan esa intención de voto. En este caso vamos a destacar que la mayoría de personas por la variable sexo son hombres con un 57.8%. Además, cuando vemos esta característica de la edad, estamos observando que en su mayoría las personas de 50 años o más son quienes le están apoyando con un 55.5%. Respecto a la variable nivel educativo, vamos a observar que el mayor nivel educativo de apoyo se encuentra en secundaria con un 40.5%. Cuando observamos el indicador de percepción de la condición económica, identificamos que la mayoría que manifiesta su apoyo es aquellos que se identifican con una condición media con un 70.6%. Al observar esta variable de tipo religiosa, estamos identificando que la mayoría de personas que profesan algún tipo de religión y que están apoyando a la candidata Fernández es de tipo católico, con un 50.5%. Y finalmente, cuando observamos por tipo de votante, que ya lo mencionaba José Andrés, para todas estas candidaturas es muy importante observar esta característica porque tiene que ver con esa posibilidad de concreción del voto. El voto tradicional tiende a ser un voto que es más duro, por así decirlo, más probable que asista realmente a las urnas el 1 de febrero. Mientras que si nos encontramos con un voto desinteresado, es más probable que se sume al abstencionismo, y el voto flotante es un voto que puede fluctuar en el tiempo, definiéndose finalmente el 1 de febrero en asistir a las urnas o sumándose al abstencionismo. En este caso en particular, tenemos que el 63% se caracteriza por ser un voto tradicional.
Vamos a observar en este caso a la segunda candidatura que tiene mayor intención de voto, que sería Álvaro Ramos por el Partido Liberación Nacional. A don Álvaro lo están apoyando más personas. En cuanto a la variable sexo es particular porque aquí aparece 50% hombres, 50% mujeres. Entonces, es una característica que tiene esta candidatura. En el caso del grupo de edad, estamos encontrando que la mayoría de personas que apoya esta candidatura son personas de 50 años o más, con un 67%. Si lo vemos a través de nivel educativo, la mayoría se caracteriza por tener un nivel educativo universitario con un 40%. Otra de las características que se valoró fue la de la percepción de la condición económica. Para este grupo en particular que apoya a don Álvaro Ramos, encontramos que el mayor apoyo viene de la condición media, con un 52%. Para la práctica religiosa, estamos identificando que el mayor apoyo viene de la población definida como católica, con un 87%. Y finalmente, el tipo de votante, estamos identificando que el mayor apoyo está apareciendo en el votante tradicional, con un 52%. Vamos ahora a observar lo que serían las características del perfil de votante de Claudia Dobles. Para este grupo, destaca mucho en el grupo de sexo que las mujeres son quienes le están apoyando más, casi un 70%. Cuando vemos por grupo de edad, el mayor grupo que está presentando este apoyo para doña Claudia Dobles es el grupo de 50 años o más, con un 40%. En el caso del nivel educativo, ella recibe más apoyo del grupo universitario con un 55%. Desde la condición de la percepción económica, estamos observando que el mayor grupo que le brinda ese apoyo es de medio, con un 73%. Respecto a la práctica religiosa, presenta uno de los mayores apoyos también desde la línea de católicos con un 50%. Y del tipo de votante, observamos que tiene un 56% de votante tradicional. Ahora, respecto a la candidatura de Ariel Robles, candidato del Frente Amplio, observamos que en su caso, según la variable sexo, le están apoyando también más las mujeres con un 56%. En cuanto al grupo de edad, aquí vemos una variación respecto a otras de las candidaturas que ya hemos observado en la presentación, ya que a don Ariel le están apoyando mucho más las personas jóvenes. Se identifican un 78% en grupo de 18 a 34 años. Respecto al nivel educativo, recibe un mayor apoyo de la población universitaria con un 58%. Al observarlo a través de la condición económica, vemos que la población identificada con un nivel medio está apoyando más esta candidatura con un 64%. Respecto a la práctica religiosa, acá también vemos una variación respecto a las otras candidaturas, ya que, por ejemplo, está recibiendo apoyo de los católicos en un 28%, pero su mayor apoyo viene de creyentes sin religión con casi un 35%. Y igualmente aparece la categoría de personas no creyentes con un 31%. Finalmente, el tipo de votante que él está apoyando, vemos que un 62% del votante tradicional está considerando votar por Ariel Robles. Vamos a observar otros datos que nos parecen de relevancia. Estos datos tratamos de presentarlos de forma minuciosa porque creemos que es la forma más precisa de poder dar esta explicación de cómo se está configurando la cultura política costarricense en el proceso electoral. Entonces, vamos a observar acá la distribución de la población entrevistada por sexo según esa intención de voto. Entonces, por ejemplo, cuando vemos al grupo de indecisos, estamos identificando que este grupo suele ser mayor en las mujeres. Cuando vemos el apoyo para Laura Fernández por sexo, estamos observando que suele ser mayor en el caso de los hombres, casi de un 50%. Para el caso de Álvaro Ramos, es mayor en general por parte de los hombres, pero la diferencia es muy leve en cuanto a hombres y mujeres. Para Claudia Dobles aparece un apoyo mayor por parte de las mujeres. En el caso de Ariel Robles, el apoyo es bastante similar en tanto hombres como mujeres, no hay mayor diferencia. Otros candidatos están recibiendo
valores bastante similares en caso de hombres y mujeres. Para el voto nulo o blanco está siendo mayor el caso de hombres. Y finalmente nos encontramos este dato de las personas que no respondieron por cuál candidatura apoyar, pero que sí muestran un interés de participar en la elección el 1 de febrero. Esto es bastante interesante, nos aparece un porcentaje bastante similar en cuanto a hombres o mujeres, pero en realidad lo que aquí considero que quiero destacar es ese voto silencioso, que todavía sigue presente dentro de la cultura política y que consideran no necesariamente mencionarlo, ¿verdad? Pero que parece ser algo que deja también cierta incertidumbre o expectativa frente a los datos. Nos vamos a encontrar otra variable por la que hicimos esta revisión a nivel general de todas las candidaturas por grupo etario, dónde están esos apoyos, si en las personas jóvenes, en las personas de edad media o en las personas mayores de 50 años. Y nos encontramos que para el grupo de indecisos, la mayor concentración está justamente en el grupo de personas jóvenes de 18 a 34 años. Cuando observamos el caso de Laura Fernández, estaríamos observando que ese mayor grupo de apoyo por grupo etario está dándose en el grupo de 50 años o más. Para el caso de Álvaro Ramos, a nivel general, estamos observando que la mayor concentración también está apareciendo en el grupo de 50 años o más. Para el grupo que apoya a Claudia Dobles, está apareciendo mayoritariamente en el grupo de 35 a 49 y en el grupo de 18 a 34. Finalmente vamos viendo la última candidatura que mostró mayor apoyo, que sería Ariel Robles. En este caso se concentra mucho más esos apoyos en el grupo de 18 a 34 años. Vamos a observar respecto al nivel de escolaridad cómo se está configurando a nivel general a partir de todos los apoyos que están recibiendo las candidaturas. Y en este caso, por nivel de escolaridad, estamos observando que para el grupo de Laura Fernández, el mayor apoyo se está dando de manera específica en primaria completa o menos, así como de secundaria. Cuando observamos el caso de Álvaro Ramos, se visibiliza un mayor apoyo para el grupo de nivel universitario. En el caso de Claudia Dobles, a nivel universitario. Y en el caso de Ariel Robles, igualmente, la mayor población que le está brindando algún tipo de apoyo es población con educación universitaria. Vamos ya casi finalizando con estas características que se han abordado. Para el grupo de práctica religiosa teníamos estas prácticas religiosas definidas: la católica, la evangélica protestante, la creyente sin religión y la no creyente y otras religiones. Cuando observamos el caso de Laura Fernández, vamos a ver que en este caso estamos observando en su mayoría evangélicos, evangélico protestante, con mayor apoyo a esta candidatura. Igualmente aparecen algunas otras religiones también presentes en los apoyos. Para el grupo de Álvaro Ramos estamos observando que la mayoría se concentra en católico. Para Claudia Dobles se está concentrando mayoritariamente en creyentes sin religión o católicos también. Ariel Robles está concentrando en su mayoría a creyentes sin religión y también no creyentes. Y bueno, por respecto al nivel socioeconómico, teníamos 4 categorías: la de muy bajo, bajo, medio y alto. Y cómo se ha configurado en esta línea estas posiciones respecto al nivel general de todas las candidaturas. Estamos observando que en el caso de Laura Fernández presenta con un 45,5 a personas de nivel alto, seguido, por ejemplo, de nivel medio con un 42,8. Álvaro Ramos está presentando en su mayoría a personas de nivel alto, pero también configura personas de nivel muy bajo y bajo, porque las diferencias estadísticas son mínimas. También observamos que en el caso de Claudia Dobles, los mayores apoyos los está recibiendo de población definida como de nivel económico bajo o medio. Y en el caso de Ariel Robles, estamos observándolo más en el grupo de bajo y medio.
Ahora, cuando lo observamos por tipo de votante, que ya lo habíamos afirmado anteriormente, aquí le vamos a estar prestando mayor interés a aquel que mencionó ser tradicional, porque decíamos es la mayor posibilidad de agrupar esas personas que efectivamente van allá a concretar su voto, pero también le podemos prestar bastante interés a ese grupo que dice no voy a asistir, quizás estoy un poco indeciso, tengo alguna candidatura, pero otras veces no he votado en periodos anteriores, me decido más tardío. Entonces nos encontramos ese grupo que tiende a ser lo que denominamos desinteresado. En este caso, vamos a ver que el mayor número o porcentaje de votantes desinteresados los está agrupando Laura Fernández con un 21,9%. Esto es bastante particular porque es el riesgo de tener ese votante que no concrete su voto, que aunque haya manifestado en encuestas que va a asistir a votar, podría ser que efectivamente en el momento no lo realice. Para otras candidaturas, el porcentaje tiende a ser mucho menor, como el caso de Álvaro Ramos con un 4.5, el de Claudia Dobles con un 4.5, Ariel Robles con 1.3. Ahora vamos a observar otros de los fenómenos que son sumamente estudiados y de interés para la población, para las personas que les gusta la política, y es el grado de indecisión en las elecciones. Y esto es muy importante, ya mencionaba José Andrés que alrededor de un 35% de las personas que han participado en esta encuesta han identificado esa indecisión. Y bueno, eso todavía marca la posibilidad de cambios importantes en la elección. Esos apoyos, por así decirlo, todavía están a la expectativa, generan esa incertidumbre. Cuando le preguntamos a las personas encuestadas por qué no han decidido aún su voto, nos sigue apareciendo el tema de la falta de información para elegir por cuál candidato o candidata a votar, con un 47%. No es menor este dato. Las personas en otros procesos electorales nos siguen manifestando esa condición. Hay muchísima información en este momento acerca de la campaña, muchas fuentes. Sin embargo, siempre llamamos la atención en este aspecto a la posibilidad de que las personas discriminen un poquito esa información, de que puedan tener esa posibilidad de verificar esas fuentes y tengan calidad de datos para informarse respecto a la elección. Otros motivos por los cuales las personas no han decidido aún el voto es por no estar seguro de a cuál candidato o candidata apoyar con el voto, cerca de un 30% así lo manifiesta. También tenemos las personas que aún no han pensado por quién votar, con un 11%, y un grupo de personas que indican que le gustan varios candidatos, pero que eso le ha impedido decidirse aún por uno o por una, con un 99,7%, perdón. Finalmente, también tenemos un grupito de personas que nos contesta que no le interesa votar, pero que tuvo algún nivel de señalamiento de que podría ser que eventualmente asista a votar, pero esa probabilidad tiende a ser bastante baja, de 1,7, que generalmente se suman a los abstencionistas. Para explicar un poco mejor los grados de indecisión, hemos planteado el uso de estas categorías. Es un perfil que se ha creado a partir de una elaboración propia, basada en la adaptación de Oliva y Ángeles, dos politólogos que ya José Andrés mencionó, que han acuñado estos conceptos desde Argentina, y los definen como dubitativos, indiferentes y apáticos. Dubitativos son aquellas personas que dudan a cuál persona candidata apoyar con el voto y que manifiestan algún interés por alguna persona candidata, pero sin una certeza total. También tenemos las personas indiferentes, que son personas votantes que aún no han pensado mucho al respecto, que tal vez tienden a posponer un poco esa decisión sobre cuál persona candidata apoyar con el voto, pero que también señalan esa necesidad de información como un punto clave en el momento de campaña. También nos encontramos a las personas apáticas, que nos dicen que son votantes que señalan alguna posibilidad de asistir a las urnas, pero que realmente manifiestan tener poco interés al respecto, porque en algunos casos señalan que las candidaturas quizás no llenan sus expectativas o no le termina de agradar ninguna. ¿Cómo resultó para esta encuesta en particular esta definición de perfiles de personas indecisas? El mayor grupo lo tenemos en el grupo de indiferentes con un 58%,
tenemos casi un 40% de dubitativos y tan solo 1,7% de apáticos. Pero ese 1,7%, como ya lo señalábamos, tiende a unirse al abstencionismo. También es importante poder identificar las principales características que tienen las personas indecisas. Esto para poder valorar no solo a lo largo del proceso electoral, sino ya en esta recta casi final, cuáles son esas personas que todavía están decidiendo si asisten a votar o no y por quién. Entonces, cuando lo vemos por sexo, un 60% son mujeres. En el grupo de edad estamos encontrando que la mayor cantidad de personas indecisas se ubican en el grupo de 18 a 34, es decir, personas jóvenes, con un 35%, y en el grupo de 50 años o más, con un 38%. Nos encontramos también que a nivel educativo, el mayor grupo que tiene esta duda se encuentra en secundaria con un 41,8%, seguido de primaria completa o menos con un 37,4%. Y finalmente, cuando lo vemos por indicador de la percepción económica, las personas que manifestaron de alguna forma encontrarse en el estrato medio son quienes tienen más indecisión respecto a la elección. Cuando lo vemos por práctica religiosa, el mayor grupo que se encuentra indeciso es el grupo de católicos o católicas. Quiero señalar acá que es importante ver estas condiciones o estas características que mencioné como las de mayor peso en cada una de los estratos, por sexo, por edad, nivel educativo, indicador económico o práctica religiosa. Pero no quiere decir que no existan indecisos en otros de los grupos dentro de esto. Por ejemplo, no quiere decir que no haya hombres indecisos. Sí, hay hombres indecisos, pero su mayoría son mujeres, las personas indecisas. Entonces, en general, es importante valorar este nivel de indecisión en todos los grupos en particular. Ahora, bueno, vamos pasando a otro punto valorado en la encuesta, para lo cual vamos a escuchar a la compañera Cindy Mora. Buenos días. Ahora yo les voy a conversar y presentar información sobre los medios por los que se informan las personas que participaron en nuestro estudio del proceso electoral. Esta es una pregunta importante porque nos dice cuáles son las fuentes que utilizan las personas que participan en el estudio para tomar la decisión. Como pueden observar en la tabla, Facebook y televisión son las dos principales fuentes de información. Un 62,1% de la población encuestada nos indica que siempre, o casi siempre, se informa a través de esta plataforma. En el caso de la televisión, el porcentaje corresponde al 56,4% de personas que siempre o casi siempre se informan por la vía televisiva. En tercer lugar, se encuentra la población que se informa a través de la plataforma TikTok, que un 34,5% nos indica que siempre o casi siempre lo hace a través de ese medio, seguido de YouTube, con 24,1% de la población que se informa por esa vía y 23,6% que lo hace por Instagram. Aquí este es el dato que a nosotros nos parece relevante, como en una población que a veces nos dice que pues, discute poco de política, las redes sociales se han convertido en una fuente de información y probablemente en una fuente de debate público en este espacio público-privado que son estos medios de comunicación, seguido de con porcentajes muy bajos de los sitios web de los partidos políticos, de la radio y de los mensajes recibidos por WhatsApp. En el caso de los sitios web de los partidos, vemos que solo un 17,1% de la población encuestada nos indica que se informan siempre o casi siempre a través de la consulta de estos sitios, en donde además están los programas de gobierno y otra formación respectiva de los programas, la radio con un porcentaje de 16,4% y los mensajes recibidos
por WhatsApp, solo 12,1% de la población que se informa siempre, casi siempre a través de esa vía. Queríamos presentarles para este informe un análisis de coyuntura, en particular queríamos saber si las personas que participaron en nuestro estudio tenían conocimiento de la subasta de frecuencias de radio y televisión. Lo preguntamos, así como en el informe anterior preguntamos sobre el tema de participación política de las mujeres como un aporte adicional del estudio para poder conversar de este evento, que fue un evento importante en el proceso electoral y que aquí les presentamos los resultados. Como ustedes sabrán, las personas que están acá en la sala y quienes nos siguen a través de redes sociales, la SUTEL sacó a subasta 3 tipos de frecuencias del espectro radioeléctrico: radio AM, radio FM y televisión. Este proceso, bueno, recibió varias críticas por distintos actores y en este momento se encuentra detenido debido a un recurso que se encuentra aceptado en la Sala Constitucional. Sin embargo, en la consulta de enero que nosotros realizamos, queríamos preguntarle a las personas qué tanto conocía sobre la subasta del espectro radioeléctrico y encontramos, y este es uno de los principales hallazgos, que un 67% de la población no conoce sobre la subasta del espectro radioeléctrico, frente a un 32,4% de las personas que sí sabe de qué trata este proceso. Con las personas que sí conocen el proceso de subasta del espectro radioeléctrico, les preguntamos, por eso ustedes van a ver que la población que responde a esta pregunta es menos del total de la muestra, son 357 personas. Con estas que sí conocen, les formulamos una serie de frases y oraciones para que nos dijeran qué tan de acuerdo o desacuerdo se encontraban con ellas. Como pueden observar, ante la frase "las radios y televisoras pequeñas están en desventaja para participar en esta subasta", el porcentaje mayor se encuentra en la población que estuvo muy de acuerdo o algo de acuerdo, que corresponde al 72,2%. Frente a la oración, la desaparición de radios y televisoras pequeñas sería problemática para la democracia costarricense, un 63,2% indicó estar muy de acuerdo o algo de acuerdo con esa frase. Respecto al tema de costos, formulamos la siguiente oración: los costos establecidos en la subasta son demasiado altos para la mayoría de los medios de comunicación, y en ese caso obtuvimos un 60,8% de respuestas que nos dicen que están muy de acuerdo o algo de desacuerdo, frente a 33,2% que piensan lo contrario, es decir, que están muy en desacuerdo o algo en desacuerdo. Y finalmente, la última de las frases que le preguntamos a las personas que participan en el estudio es si la subasta podría reducir la diversidad de opiniones y medios de comunicación. Y más de la mitad de la población que participa en el estudio, un 52,7%, está de acuerdo o algo, muy de acuerdo o algo de acuerdo con esta frase. Para ir concluyendo, vamos a la parte de los hallazgos finales. Como pudimos ver a lo largo de la exposición de datos que hemos presentado, hay una alta disposición a votar, pero sin equivalente definición partidaria. Cerca de 7 de cada 10 personas manifiestan certeza de asistir a las urnas, mientras que un tercio todavía no ha definido su voto. La seguridad de participar electoralmente aumenta con 2 dimensiones: la edad y el nivel educativo, siendo más alta entre personas de 50 años o más y con educación universitaria. El votante tradicional es el perfil predominante, alrededor de la mitad del electorado, mientras que los votantes desinteresados concentran los mayores niveles de indecisión.
El escenario electoral se caracteriza por la fragmentación y la incertidumbre, con una candidatura claramente dominante entre quienes ya decidieron, el caso de la candidata Laura Fernández, pero con un volumen relevante del electorado que todavía, al día en el que se recolectan los datos, que esto es importante tenerlo en cuenta, que es a inicios del mes de enero, aún se encuentra disponible. Laura Fernández, como lo decíamos, lidera la intención de voto presidencial y también el partido que representa Laura Fernández lidera la intención de voto en el plano legislativo, con un mayor apoyo entre votantes tradicionales, ¿verdad? Decíamos que son los que probablemente van a asistir a las urnas el próximo 1 de febrero. También su perfil se compone con personas de mayor edad y quienes perciben una condición económica como media. La indecisión es mayor entre mujeres, personas jóvenes, con menor escolaridad y en estratos socioeconómicos bajos, lo que sugiere que el electorado aún se encuentra, o este grupo del electorado se encuentra en proceso de evaluación de su voto. Entre las personas indecisas predomina la falta de información o definición, más que el desinterés en el proceso electoral. Como dijimos, Facebook y televisión son las principales fuentes de información, confirmando el peso combinado de lo más tradicional con nuevas plataformas como las redes sociales en la campaña. Y finalmente, existe un alto desconocimiento sobre el tema de la subasta del espectro radioeléctrico. Sin embargo, entre quienes sí conocen de este proceso, prevalece la percepción de que este afecta negativamente a los medios de comunicación pequeños, que también afecta a la diversidad informativa y a la democracia. Estos serían los datos. Muchas gracias. Muchas gracias a los investigadores del IDESPO por tan exhaustivos resultados. Vamos a abrir un periodo para consultas de parte de los medios de comunicación. Tenemos acá en vivo al periodista Alfonso Hernández de La Reacción. Muy buenos días a todos los investigadores. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Primero, a José Andrés, yo quisiera preguntarle sobre esta composición de la votación legislativa, ¿verdad? Que nos arroja un porcentaje bastante, digamos, claro de esa eventual intención de voto de las personas. Y es, ¿qué lectura hacen ustedes de lo que ya pueda eventualmente pasar en la elección definitiva sobre la repartición de las curules en las distintas provincias? En el sentido estricto de si esta medición nos podría acercar eventualmente a una conformación de un Congreso muchísimo menos segmentado que lo que tuvimos en el periodo presente. A doña Laura me interesaría preguntarle sobre esa conformación de la población indecisa, sobre todo lo que ustedes identifican como el que es indiferente o apático, porque de acuerdo a la intención de participación de este 69%, podríamos estar frente a una participación histórica en primera ronda, pero usted bien decía que hay una alta probabilidad de que esos indiferentes o apáticos no participen del proceso. ¿Qué podría eventualmente inclinar esa no participación o esa participación efectiva? Y en el caso de la última investigadora, perdón que olvide su nombre, doña Cindy, el tema de las fuentes de información, ¿verdad? Sobre todo me interesa conocer qué tan, qué tan sesuda es la conformación de esas fuentes de información por parte de la población en el sentido estricto de qué tanta veracidad le dan a la información que están recibiendo de esas fuentes, sobre todo que vemos que efectivamente pues estamos ya en la segunda, por lo menos, campaña electoral que es meramente digital y los medios tradicionales perdieron pues el fuelle o eventualmente la predominancia en cuanto al acceso de información que los pobladores buscan. Muchísimas gracias a los tres. Vamos en orden. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, con los datos que tenemos respecto a intención de voto a nivel legislativo, hay que dejar claro, ¿verdad? No podemos estimar cuántas curules, porque, por ejemplo, las curules se eligen, ¿verdad? Por circunscripciones electorales. Habría que hacer encuestas representativas por provincias
con una metodología diferente y a partir de ahí hacer un cálculo de votos absolutos que se necesitan para calcular las cuotas de cocientes o subcocientes. Uno puede encontrar ahí en prensa, en medios, en conversaciones cotidianas, colegas o personas haciendo cálculos de cantidades, respeto la opinión, pero con datos de encuestas de opinión, sobre todo a escala nacional, tenemos esa limitante. Sí podríamos tal vez estimar a ojo de buen cubero, como se dice por ahí, que es posible tener un Congreso menos fragmentado en la próxima. Es una posibilidad. Ahora bien, tengo que hacer la salvedad que hay un fenómeno que no estamos logrando observar o captar por el tipo de instrumento que otras veces ha sido relevante en Costa Rica, y es el partido provincial. En este proceso electoral tenemos varios partidos provinciales que nuevamente, por el tipo de metodología que estamos haciendo a escala nacional, podríamos no estar captando. Y según, vuelvo, a cómo sea la configuración final del voto, podríamos tener, entre comillas, la sorpresa de tener algún partido provincial, no sé, por San José o Guanacaste, que logren colar, como se dice coloquialmente, alguna curul. Pero podríamos sí estimar, ¿verdad? Aquí una estimación todavía que tenga que tomarse muy flexible, ¿verdad? De que sí podría estarse reduciendo la cantidad de partidos que estén en el Congreso. Pues nuevamente, dado nuestro sistema de elección de diputados y diputadas, hasta no tener los votos contados, no podríamos tener una estimación adecuada, salvo que hiciéramos un estudio de otro tipo de naturaleza. Sí, respecto a la consulta, bueno, es muy interesante también. Y lo que aquí pesa tal vez es las características de cómo logramos definir la tipología. Una de ellas es la forma en la que se informan las personas acerca de la política, si es algo que está presente dentro de su vida cotidiana o es una persona que por lo contrario dice yo casi nunca hablo sobre política o no lo hago del todo. Si la persona ha asistido a votar en elecciones anteriores, también eso es algo que puede ser relevante. Por ejemplo, es más común que si una persona construye ese hábito de asistir a votar en cada proceso electoral, lo reitere en los siguientes. Mientras que si una persona no lo realiza como un hábito y en una elección va, en otra no, es más probable que finalmente no lo concrete. Entonces nos estamos encontrando que, por ejemplo, para el grupo de apáticos, que aunque sea el menor dentro de estos grados de indecisión, es el grupo que casi sumamos a ese abstencionista por sus características, porque son personas que no les interesa la política, que no han pensado por quién votar, no les interesa pensar por quién votar tampoco, y aunque dijeron tener alguna posibilidad leve de asistir a votar, es más probable que no lo concreten. Y tenemos el otro grupo que es el de personas indiferentes, que tal vez empiezan a iniciar esa consulta con sí mismo de por quién emitir el voto, pero tiene cierta probabilidad de no concretarlo, aunque tengan algún tipo de empatía por alguna candidatura, pero ese hábito no se ha construido, y eso es muy importante. Ya lo decía José Andrés, también el proceso de la socialización política, el poder conversar con personas cercanas acerca de la política, eso puede ser un motivo para estimular el ejercicio del voto. También tenemos que pensar en que actualmente muchas de las personas no quieren hablar de política para no entrar en procesos de confrontación con las otras personas, no entrar en procesos de encontrarnos posiciones distintas a las nuestras. Y eso genera cierto individualismo. Entonces, en algunos de los casos, eso también podría llegar a influir en la decisión del voto o incluso del asistir o no a votar. Quisiera precisar ahí el por qué esas personas se dicen indecisas. Es decir, ¿por qué esas personas se dicen indecisas y eventualmente tienen un temor de plano decirse, o el apático, de decirse abiertamente abstencionistas? No voy a ir a votar, simple y sencillamente. ¿Qué es lo que ustedes eventualmente a lo largo de las distintas encuestas identifican por qué la gente tiene esa forma de pensar? Bueno, aquí hay dos escenarios. Uno, lo que la persona nos dice en la encuesta. La falta de información es lo que más señalan, ¿verdad? Tengo todavía pendiente buscar información, hay información, pero yo no la he analizado,
también no tengo una seguridad exacta de a cuál candidato apoyar, me puede gustar uno y me gustan también dos más. Entonces, eso es parte del escenario real, aunque lo que más manifiestan es la falta de información. Pero, sin embargo, también tendríamos que pensar en esa deseabilidad social. Se construye una visión de Costa Rica donde las características que se asocian al voto son muy positivas. Entonces, tal vez algunas personas podrían considerar que está más visto decir no voy a ir a votar, ¿verdad? Entonces, lo posponen, dicen, bueno, sí, tal vez voy a ir a votar, pero mi probabilidad es baja. Recuerden que nosotros usamos una pregunta donde nos califican del 0 al 10 con esa probabilidad. Y hay personas que nos dicen, sí, yo pongo un 10, ¿verdad? De fijo voy a ir a votar. Pero tenemos personas que nos califican con un 1, un 2, 3. Entonces, nos dan una probabilidad que existe, pero baja. Entonces, es parte de la dinámica del ejercicio del voto. Y también se suma ese voto silencioso, ¿verdad? Ese grupo de personas que nos dan una probabilidad relativamente baja, pero no nos quieren decir por cuál persona candidata, que también es un pequeño grupo que puede estar ahí ante la expectativa. Bueno, muchas gracias por la pregunta que nos formula. Yo creo que usted hace una pregunta que claramente trasciende los datos que nosotros tenemos, el estudio que nosotros hemos presentado sobre qué tan sesuda, decía usted, de la información que obtienen las personas a través de estas fuentes de información. Nosotros no tenemos forma de medir con este instrumento el tipo de información que la gente consume en estos medios, porque la pregunta es exclusivamente sobre el medio que utiliza para informarse. Sin embargo, mirando el debate internacional, ¿verdad? Y esta es una discusión en términos de comunicación política que se ha estudiado en otros países, ¿verdad? Uno podría pensar que la predominancia de Facebook, de TikTok, de YouTube, hace que lo que esté primando es la construcción del voto a través de reels, a través de audiovisuales sumamente cortos, a través de información que podría eventualmente estar tergiversada, ¿verdad? Eso no lo sabemos, no lo podemos decir, con nuestros datos no lo podemos decir. Sin embargo, esa es una posibilidad. Más bien, la pregunta que usted nos hace nos plantea un reto metodológico, ¿verdad? De tal vez para eventualmente en otros estudios poder preguntarle a las personas qué es lo que mira en Facebook, ¿verdad? ¿Qué es lo que mira en TikTok? O cuáles son las fuentes que estudia la persona y toma una decisión de voto en esas plataformas. Pero en este momento, con los datos que nosotros tenemos disponibles, porque no es una pregunta que hacemos, no, verán, yo no le podría decir, claro, es información de cierta o de cuánta calidad, ¿verdad? Nada más preguntamos por los medios con los que se informa y creo que tendríamos que hacer un estudio también de otra naturaleza para poder responder esa pregunta con certeza. Gracias a usted. Don Alfonso Flores de Central Noticias, Canal OPA. Gracias. Buenos días a todas y todos. Yo quería que nos ayudaran a entender o analizar si ustedes observan hacia dónde se ha estado moviendo el bolsón de los indecisos, ¿verdad? Porque vemos que hay una tendencia a que se ha reducido desde octubre de 52.4 a 35.2 y vemos movimientos también en las candidaturas, ¿verdad? Pero ¿se están inclinando hacia algún lado? ¿Qué elementos encuentran ustedes que podrían indicarnos qué va a pasar en lo que resta del proceso? Eso por un lado. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hay que tomar en cuenta que nosotros hacemos lo que se llaman estudios de opinión transversales, ¿verdad? Son muestras independientes en todos los casos. Entonces, a diferencia de, digamos, los estudios del panel, que por ejemplo, si realiza la Universidad de Costa Rica, el CIEP, que ellos sí pueden darle seguimiento a esta persona, ya era indeciso, mañana dice que va a votar por el candidato B, pasado mañana pasa a ser indeciso. Nosotros no tenemos esa posibilidad de certeza, ¿verdad? De decir, claro, si los indecisos se reducieron, por ejemplo, es que se fueron con, por poner el ejemplo, con Laura Fernández, porque es la que tuvo mayor aumento. Es decir, es una posibilidad.
También puede haber la posibilidad que esos indecisos se fueran a otras candidaturas y que más bien otras candidaturas perdieran el apoyo y se fueran, ¿verdad?, a apoyar a la candidata Laura Fernández, o incluso que algunas quedaran empatadas porque hubieran cambios, ¿verdad? Hoy estoy con, poner solo un ejemplo, uno que no aparece aquí, Claudio Alpizar, y me fui con Claudia Dobres, pero unos de Claudia Dobres se fueron con Claudio Alpizar. Eso podría también estar sucediendo. Pareciese ser, ¿verdad?, que ciertamente al tener el mayor crecimiento ahora en enero, lo que es la candidatura de Laura Fernández, es posible que esté captando, ¿verdad?, ese mayor porcentaje de indecisos que ha disminuido, pero lamentablemente al tratarse de estudios transversales, ¿verdad?, con muestras independientes, no puedo asegurarle con certeza. 5% de los indecisos se fueron con Laura Fernández, 2% se fueron con Álvaro Ramos, ¿verdad?, etcétera. Pero sí podríamos tal vez establecer, ¿verdad?, y sobre todo viendo otros estudios que han sacado de la Universidad de Costa Rica, que está captando el mayor porcentaje de indecisos la candidatura por el momento de Laura Fernández. Bueno, y también, como habíamos indicado, tenemos la hipótesis que también ha habido votantes que eran de Progreso Social Democrático, que al final se dieron cuenta que la candidatura a la que querían apoyar no era esa, ¿verdad?, porque ese es el partido de gobierno, sino que era otra, y se han ido también posiblemente moviendo hacia allá, pero no podemos afirmarlo contundentemente porque no podemos hacer ese rastreo. Lo que quería hacerles era sobre el voto joven. Vemos que la mayoría de las personas, según estos datos que ustedes recogieron, pasan los 50 años, por lo menos en las primeras 3 candidaturas, y solamente la cuarta muestra un alto porcentaje de jóvenes con intención de voto hacia la candidatura. ¿Qué elementos podrían ayudarnos a entender que están, digamos que, determinando esta situación en la que los jóvenes no parecen estar figurando entre esos porcentajes? Sí, gracias por la pregunta también. En primer lugar, tal vez señalar que esta tendencia no es nueva, ¿verdad? Las personas jóvenes, ya se mostró en otros estudios que no solamente tienden a tener también una intención más tardía de voto, sino mayor probabilidad de ser abstencionista, en parte por varios factores. El primero, como ya habíamos mencionado, un tema de generar hábito de votar. Si no he ido a votar y se va generando, ¿verdad?, con el tiempo, a lo mejor no le he dado todavía la importancia o la visualización de lo que puede ser importante o de lo que yo puedo, ¿verdad?, incidir mediante el voto. Una segunda que siempre aparece en los estudios es la capacidad que han tenido las candidaturas, bueno, los partidos políticos, de generar ofertas atractivas hacia las personas jóvenes. El electorado joven es tal vez el que más cambiante, entre comillas, ¿verdad? Volvemos, el joven del 2025 no era el joven del año 2000, ¿verdad? Hay 25 años de distancia, y es más, el joven del 2022 o del 2018 tenía necesidades e intereses diferentes que el joven del 2026. Puede ser para los partidos más difícil hacer las adecuaciones para captar, ¿verdad?, a ese votante. Y segundo, un tema de, que ya no queremos sonar insistentes, pero de socialización política. La política es una actividad colectiva, pero ha pasado a ser cada vez una actividad más individual, y lo vemos con el consumo de redes. Estoy casi seguro que la mayoría de personas que nos están observando, ustedes mismos, se informan de política, ya sea que usen redes, ya sea que usen un medio tradicional, usando esto. Y uno ve la política aquí y la recibe y la consume individualmente. No es eso que la persona joven, el mamá o el papá tienen que decirle por qué votar, no. Pero es construir el hábito de conversar sobre política, el de disentir, ¿verdad?, el de poder opinar diferente y sentir esa tranquilidad, incluso de oír opiniones diversas, ¿verdad?, de otras personas de mi misma edad, de edades distintas, que me pueden ir ayudando a formar criterio que me facilita la toma de decisiones. Las personas que tal vez ahora tienen 50 años o más, que consumen política, como la mayoría de nosotros, de una forma individual, utilizando un aparato de estos, ya tuvieron un proceso de socialización distinta que le podrían estar, pues, ayudando, ¿verdad?, o incidiendo a facilitar tomar la decisión de voto. En cambio, generaciones más jóvenes que tienen ese proceso de consumo más individual de la política por medio de redes, independientemente de la calidad, porque en redes también se puede encontrar información de buena calidad, calidad media, ¿verdad?, baja calidad, ¿verdad?, etcétera. Posiblemente no traspasan eso a una discusión colectiva. Nuevamente, no estamos diciendo que hay que decirle a las personas jóvenes por quién votar, no. Estamos diciendo que como la política es una actividad colectiva,
conversarlos con los otros ayuda a contestar nuestras preguntas y generar una opinión. Lo mismo podría pasar con las personas de 50 años o más o de 35 años o más. Tal vez ya creen que no tienen que conversarlo con los demás y ya tienen todo resuelto, consumen y toman la decisión y están dejando por fuera los criterios de personas o generaciones más jóvenes con puntos de vista distintos que les podrían también ayudar a aclarar o tener una perspectiva más amplia a la hora de decidir. Votar es cuidarnos. Esta es la campaña institucional que la Universidad Nacional está promoviendo para motivar el voto ciudadano y responsable este próximo 1 de febrero. De esta manera, la Universidad Nacional se suma a este llamado para cuidar la democracia, eso que todos y todas, por supuesto, siempre vamos a anhelar. De parte de la Universidad Nacional, de la Oficina de Comunicación y del IDESPO, agradecerles la presencia y el seguimiento a la presentación de estos resultados. Les invitamos para que por favor sigan atentos a más información que desde UNA Comunica les seguiremos llevando en torno a este proceso electoral que estamos viviendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tengan un feliz jueves.